Y esa sabiduría para tomar decisiones correctas, mis hermanos. Sabiduría que creo que todos necesitamos para poder vivir. Sabiduría de lo alto, ¿verdad? Sabiduría que dirige nuestros pasos, que encamina nuestros esfuerzos, que dirige nuestro pensar y las decisiones que necesitamos ir tomando conforme avanzamos, conforme vivimos en este mundo. Y seguramente al pensar en sabiduría, pensamos en Salomón, pensamos en los proverbios. Y es que Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, nos dice que es Salomón quien escribe alrededor de 3,000 proverbios, muchos de los cuales los tenemos en nuestras Biblias. Él es un autor principal en los proverbios, o el autor principal, que viene a traer, como les mencionaba, esa luz cuando muchas veces las personas, o como personas en esta vida, sin importar nuestra edad, estamos un poco dudosos de cómo proceder. Proverbio significa ser como. Y los proverbios son dichos sabios que revelan verdades a través de comparaciones con situaciones comunes de la vida. Y eso lo vemos a través de cada uno de los proverbios que encontramos. Y lejos de tratarse de sabiduría humana, hermanos, sabemos que la palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, es útil para instruir, para redarguir, para corregir. Provienen de Dios mismo, según de Pedro capítulo 1, versículo 21. Por lo que resulta de gran importancia para el hombre prestar atención. Si estamos buscando sabiduría para cualquier decisión de nuestra vida, qué mejor que poder voltear a ver la palabra de Dios y no ignorar un libro tan importante. Porque tú y yo lo sabemos, vivir sabiamente implica una comunión con Dios. Desafortunadamente hoy, los hombres, la sociedad, eleva dichos sabios basados en su propia sabiduría. ¿Cuántos no hemos escuchado el que persevera alcanza? ¿Cuántos no hemos escuchado el fin justifica los medios? O uno más común que tiene como tintes, que a lo mejor está en la Biblia, el que madruga, Dios le ayuda. Pues no está en la Escritura, ¿verdad? Pero todos estos dichos sabios que el mundo busca elevar, pretenden guiar nuestro comportamiento hacia, sí, tengo que darme cuenta que hay que echarle ganas, hay que madrugar, hay que perseverar, hay que tocar la puerta, pero si no se abre, la tumbo. Pero voy a seguir, voy a probar, voy a intentar, no voy a claudicar. Mi necesidad, mi prioridad es que esa puerta, que ese proyecto se logre. Todo esto realmente está mostrando el orgullo, la soberbia y por supuesto la necedad que está ligada al corazón del hombre. Por lo que buscando evitar caer en este error, buscando evitar vivir una vida necio, en esta noche vamos a estudiar Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Y aquí apreciaremos, hermanos, las dos caras de la misma moneda sobre la búsqueda de la verdadera sabiduría. En Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 11, vamos a apreciar las dos caras de esta misma moneda de la búsqueda de la sabiduría divina, de la verdadera sabiduría. Primeramente vamos a apreciar la disciplina, versículos 1 al 5, y posteriormente vamos a ver la dependencia, versículos 6 al 11. La disciplina, versículos 1 al 5, y la dependencia, versículos 6 al 11. Así que daré lectura, Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia.
Oremos. Señor, en esta noche es de gran bendición poder ver en tu palabra tan preciosas verdades que son vitales para nuestro caminar en esta tierra. Señor, como hijos tuyos, adoptados por los méritos y la obra de nuestro Señor Jesucristo, hoy venimos delante de ti, anhelando, buscando y procurando esta sabiduría. El vivir rectamente, de manera sabia, sabiendo que es nuestro anhelo el glorificarte a ti. Por favor, permíteme ser fiel en la exposición de tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda venir a nuestros corazones, dar fruto de manera que tú seas quien te lleves toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hijo mío, comienza el versículo 1. Bajo este encabezado, bajo esta cara de la moneda que mencionamos y la denominamos disciplina. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Salomón está dirigiendo sus palabras, está dirigiendo su mensaje a su hijo. Y eso no es una situación nueva, sino que vemos que es prácticamente aquello que desde un principio ha estado buscando dejar en claro. Versículo 8 del capítulo 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Es decir, tan solo en este inicio de este libro, tan solo en este inicio del mensaje de Salomón, él deja en claro que está escribiéndole a alguien cercano, a un hijo. Y de alguna manera podemos estar viendo que se trata de esta relación de padre e hijo, una relación cercana que busca que lejos de basarse en simples sentimientos pueda haber algo más. Y conforme vamos avanzando nos vamos a dar cuenta. Se trata de una enseñanza. Se trata que lejos de que simplemente exista un cariño, unos sentimientos, que esto pueda estar basado, fundamentado en algo sólido, algo importante, una enseñanza. Una enseñanza que lo vemos de principio a fin. Comienza en un entendimiento de que el temor al Señor es el principio de todo intento de sabiduría, de cualquier intento de sabiduría divina o verdadera. El temor al Señor. Vean conmigo ahí cómo continúa el versículo 1. Si recibieres mis palabras, si recibes mis palabras. ¿Qué son sus palabras? ¿Por qué tanta importancia a las palabras? Versículo 2 del mismo capítulo nos habla y nos dice cómo se trata de verdadero entendimiento, se trata de sabiduría. Da oído a la sabiduría, le dice por ahí en versículo 2, lo vamos a estar mencionando más adelante. Pero también en el versículo 6 nos dice que del Señor, de Yahweh, viene la sabiduría. Esta sabiduría no es cualquiera. Estas palabras se trata y están fundadas en sabiduría divina. Sus palabras, o mis palabras, como lo dice Salomón, lo encontramos colocado de manera estratégica, de manera que se encuentra de manera paralela a mandamientos que vemos ahí en la segunda línea del versículo 1. Lo puedes apreciar ahí. Se trata de una autoridad, dice Bruce Walkie, un autor y comentarista también de este pasaje. Y él menciona que viene de parte de Dios. Una autoridad que viene de parte de Dios, viene por supuesto a Salomón, como lo vemos ahí en el capítulo 1, versículo 1, y por consecuencia viene a ser la instrucción de los padres que finalmente llega a ser entregada a los hijos. Y aquí el hijo es llamado a hacer algo, pero en un sentido de manera pasiva. Se trata de recibir. Recibir, ponerla en tu corazón, escribirla en tu corazón. Recibir tiene este sentido, finalmente, de que sus manos van a estar llenas de recibir las palabras que vienen de su padre. Y como tú te puedes dar cuenta, es muy difícil ir al supermercado y no tomar el carrito, porque si llevas al menos más de 10 cosas vas a empezar a batallar. Si es la caja de cereal o es el kilo de tomate, bueno, las libras de tomate o la bolsita de las tortillas, o si se trata de llevar galones de leche, vas a empezar a batallar. Tus manos no pueden hacer tantas cosas. Y aquí Salomón le está diciendo a su hijo que tus manos, que aquello que puedes recibir, bueno, que esté saturado de mis palabras, que no haya lugar para alguna otra cosa. Y eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Pero básicamente la atención se centra a una relación, a una oportunidad del padre a su hijo. Y por supuesto, el hijo recibiendo eso y no ignorándolo.
no dando la espalda. Recibir significa que esté realmente ahí. Y es que el propósito de este libro, hermanos, si lo apreciamos desde el versículo 3 del capítulo 1, está también alineado con este principio de recibir. ¿Qué es lo que nos dice? Capítulo 1, versículo 3. Instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Este es el propósito del libro. Que el Hijo pueda recibir esto. Capítulo 4, versículo 1. Que el Hijo pueda prestar atención a la instrucción del Padre. Oíd, hijos, para que puedan ganar entendimiento, para que puedan vivir sabiamente. Por otra parte, ¿qué es lo que implicaría no recibir las palabras? Pues lo vemos en Romanos capítulo 1. Lo que hace el necio es restringir, no querer aceptar ante la evidencia que hay, por supuesto en un sentido hablando de la revelación general que vemos en la creación, pero ese entendimiento de restringir, esa imagen de restringir, podríamos tomarla también para ver qué es lo contrario a recibir. No quiero saber nada. Aquí, por supuesto, hablando del contexto de palabras, de un mensaje evidente y claro que viene del Padre al Hijo. Es decir, lo opuesto a recibir viene a ser una conducta que es sumamente necia y orgullosa. El Hijo es llamado a recibir. Y como vamos a ir viendo más adelante, esto viene y armoniza perfectamente con un corazón humilde, con un corazón de un estudiante, de alguien que necesita ser enseñado. Y eso no es tan fácil de encontrar hoy en día. Vean conmigo ahí la segunda línea del capítulo 1, del versículo 1, del capítulo 2. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Por eso es que estamos hablando de esta oportunidad, de esta bendición que tiene el Hijo, no solo de recibir, sino realmente guardar. Y estas palabras que realmente son estos mandamientos, esta instrucción. La palabra guardar implica atesorar como algo sumamente valioso, como algo precioso. Se trata de un tesoro que debe ser guardado. Y por supuesto que a lo largo de los proverbios vemos esta misma palabra y esta misma idea con respecto a que aquello que guarda el Hijo debe ser guardado en su corazón. Esta palabra que por supuesto conocemos y hemos escuchado tantas veces, versículo 1 del capítulo 3, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4, versículos 20 al 22, Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Tan solo este versículo ya nos empezó a hablar de esos puntos tan importantes. Inclinar tu oído, escuchar, prestar atención. Hermanos, esta es parte fundamental de la labor que debe realizar el Hijo, de la atención que debe prestar, de la disciplina que debe vivir o bajo la cual debe vivir. Es por eso que el salmista en el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el Salmo 119 será un salmo que estaremos mencionando también a lo largo de esta exposición, y es que hay muchas conexiones, grandes realidades, como el salmista atesora, ama la palabra, y precisamente la busca y la procura como este tesoro, como eso tan valioso para su vida. Y el propósito de guardar los mandamientos, lo vemos a la luz de los proverbios. El propósito de poder guardar los mandamientos es para poder estar preparado, para que sus labios, para que su vida pueda guardar discreción, para que pueda vivir sabiamente. Y eso lo vemos en el capítulo 5, versículo 2, o aún en el capítulo 7, versículo 1. Para que el hijo pueda estar alerta ante las tentaciones, y en el caso concreto del capítulo 5 y 7 de la mujer extraña, de la ramera, el conocimiento y la sabiduría, y el guardar y el atesorarlo en el corazón, sale a la luz cuando llega el examen. Es como cuando uno recuerda su tiempo en la escuela, ¿verdad? Si estudió o no estudió, pues eso se da a conocer cuando uno termina el examen y lo entrega. Porque si bien es cierto, a veces lo entregamos en blanco, demostrándole al profesor, pues no tenemos idea. Otras veces nos poníamos a inventar cosas ahí. Otras veces pues estudiábamos y se veía, ¿verdad? Porque uno contesta con
con diligencia y rapidez muchas veces, porque sabes la respuesta. Bueno, esto tiene un propósito, hermanos. Es decir, este primer versículo que encontramos y que describe esta disciplina tiene un propósito y es poder estar preparados. De cierta manera, este primer versículo nos habla de la teoría, nos habla de la práctica. Vayamos al versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Hermanos, es una descripción de la actitud requerida en el verso anterior. Es decir, ¿cómo podemos hacer lo anterior? ¿Cómo podemos recibir? ¿Cómo podemos atesorar estos mandamientos? La Biblia de las Américas nos da esta traducción: da oído a la sabiduría. Da oído a la sabiduría. Escuchar atentamente, capítulo 1, versículo 8. Pero el capítulo 15, versículo 31, es muy importante también. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El oído que puede y está atento a escuchar las reprensiones de la vida, finalmente vivirá de manera sabia. Es decir, el oído forma parte importante. Hace ratito mencionábamos el corazón. Fíjate ahora cómo estamos ya hablando del oído. Ese oído que posiblemente muchas veces permitimos que sea saturado con todo aquello que el mundo nos explica, los razonamientos de este mundo, la distorsión muchas veces que hay a nuestro alrededor, nos distrae de genuinamente poder sintonizar la mejor estación, la mejor música, la mejor sintonía, la sinfonía que podemos tener, y es la palabra de Dios. Estar atento, que nuestro oído esté atento a la sabiduría, que el oído del hijo esté atento a la sabiduría, es el llamado de Salomón para su hijo. Y de una manera muy similar, precisamente es lo que vemos con respecto a la actitud de nuestro Dios, a la respuesta de nuestro Dios ante el corazón humilde. La palabra de nuestro Dios en el Salmo capítulo 10 y en el Salmo capítulo 34 nos menciona cómo Él está atento al deseo de los humildes. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Esta imagen de nuestro Dios estando cercano a los suyos nos ayuda a poder entender que esa cercanía viene precisamente de una relación íntima, como vamos a ir viendo más adelante. Por lo que de la misma manera Salomón le instruye a su hijo que tu oído pueda estar atento, que tu oído pueda estar presto, que tu oído pueda estar realmente en sintonía con la sabiduría. La sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, una mejor traducción sería: inclina tu corazón al entendimiento. Inclina tu corazón al entendimiento. Y aquí nuevamente, hermanos, tenemos que empezar a notar la disposición, la disciplina y la humildad que está caracterizada por todos estos pasos. Prestar atención, guardar, recibir, estar atento, inclinar tu corazón. Eso es algo que el mundo no está dispuesto a hacer. Eso es algo que el mundo lucha precisamente en contra de esto. ¿Servir a alguien más? ¿Inclinarme ante alguien? No, yo soy el dueño de mi propio destino, dicen. Yo tomo la decisión. Al principio soy mis intereses, después mis intereses y al final mis intereses. Lo que yo estoy buscando es que se haga mi voluntad. Inclinar tu corazón, inclinar tu voluntad, implica reconocer que hay algo mejor. Y eso, nuevamente les digo, no es algo que están dispuestos a hacer muchos. En este caso se nos habla acerca de la prudencia. El Salmo 119, versículo 36, es el salmista quien dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. De manera muy clara, él está haciendo un contraste, el salmista, entre la avaricia y los caminos y los testimonios del Señor. Inclina tu oído, dice Proverbios capítulo 22, versículo 17. Esa prudencia, esa sabiduría que permita que podamos contar nuestros días, de esa manera traer a nuestro corazón sabiduría. Salmo capítulo 90, versículo 12. Esa sabiduría y prudencia que permite que tus pasos, que los pasos del Hijo, que los pasos del hombre puedan estar encaminados a vivir de manera prudente. Pero para eso es necesario recibir, estar atento e inclinar el corazón. Si clamares a la inteligencia.
Y miren que los primeros 2 versos nos hablaron de escuchar, de guardar, de inclinar el corazón. Pero ahora pasamos a una parte que acompaña esa actitud del aprendiz, del estudiante, del hijo. Porque si clamas a la inteligencia, versículo 3, aquí es donde comienza las primeras cláusulas condicionales, este primer sí. Y yo sé que en la versión Reina Valera la palabra sí comienza desde el versículo 2 y por eso yo les mencionaba que una mejor traducción sería simplemente da oído a la sabiduría, porque en el original no está ahí y nos puede confundir. Pero aquí en el versículo 3 ya comenzamos con esa condición: si clamares a la inteligencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Ahora, aquí ya comenzamos a ver una imagen fuerte, porque clamar y darle voz a algo implica ya un grado de desesperación, un grado de necesidad. Piensa tú en una persona que se está ahogando en medio del mar. No creo que una persona que esté realmente en una situación de vida o muerte, ahí en el mar ahogándose, esté muy preocupada por los modales y la manera correcta de poder pedir ayuda. No creo que esté muy interesado en saber si al hombre que le está queriendo pedir ayuda o a la mujer la debe llamar joven, señor, señorita o señora, ¿verdad? Él lo que está haciendo, va a querer es gritar, es clamar, es realmente pedir auxilio. Porque se trata precisamente de llamar con el propósito de poder obtener algo, de poder recibir algo. Y en este caso, este clamor es un clamor por ayuda, por poder ser enseñado, porque está clamando inteligencia, está clamando a la inteligencia. Y nosotros sabemos, Santiago capítulo 1, versículo 5, que es de nuestro Dios quien proviene la sabiduría, y si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios. Y a la prudencia dieres tu voz, dice la siguiente línea. Es decir, y alzas tu voz al entendimiento, como si estuviera diciendo: ruega por inteligencia, hijo mío, grita por prudencia. Necesitas ayuda. Y esta es la actitud, esta es la disciplina que debes mostrar. Versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Y aquí ven algo muy importante, esta imagen que tiene que ser presentada al hijo, ¿verdad? Para que te puedas dar cuenta en términos humanos, porque evidentemente la plata y los tesoros se convierten en algo que pues hay personas que se dedican toda su vida a buscarlos, a procurarlos. Y aquí Salomón de manera muy sabia presenta estas imágenes a su hijo, haciéndole ver, así como en tu corazón deseas tanto esto, tú eres llamado a procurar precisamente esta inteligencia, esta prudencia, esta sabiduría, este entendimiento, con este fervor, con esta realmente disciplina, con esta diligencia. Porque se trata de eso, de una acción diligente por encontrar algo de gran valor. Una actividad física más que mental, ¿verdad? Si nos dicen que hay un tesoro escondido en el patio de nuestra casa y tenemos que empezar a cavar, pues no vamos a sentarnos, ¿verdad? Y esperar a que la tierra se vaya a levantar sola. No vamos a querer nosotros simplemente con nuestra mente esperar que vaya a suceder algo. No, hay un tesoro ahí, voy a comprar una pala. Porque si no la tengo, pues la tengo que ir a conseguir. Y si me dicen que está a varios metros de profundidad, pues voy a ir a buscar y a pagar lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque quiero ese tesoro. Bueno, aquí la imagen es precisamente esa. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, o sea, como algo, una prioridad, como algo vital, como una labor que involucra, que admitas que necesitas emplearte a fondo. Y seguramente ya vendrán muchas imágenes a tu mente con respecto a lo que el apóstol Pablo también mencionaba. Estas imágenes con respecto al atleta, con respecto al esfuerzo, ¿no? Con el que él luchaba y procuraba presentarse como un obrero aprobado delante de Dios, como él no quería ser descalificado, sino que proseguía la meta y él entendía la necesidad de ser diligente en una búsqueda continua de nuestro Dios, de ser de bendición, de honrar y cumplir los propósitos de Dios para su vida. Es una labor que conlleva un sacrificio, que conlleva una disciplina, que lleva a la persona a rendirse y a entender que no está completo, que requiere de algo más, algo mucho más preciado.
En Job capítulo 28, a partir del versículo 20, él menciona y dice, ¿de dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Está escondida de los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves del cielo. El Abadón y la muerte dicen, con nuestros oídos hemos oído su fama. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Cuando Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y caminó para el rayo, cuando Él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Y vean ahí, Job, versículo 28 del capítulo 28. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Algunos dirán, ¿qué eso no era Proverbios? Job 28, 28. Y tal vez algunos de los presentes lo saben. El tiempo de Job precede los eventos que vemos, muchos de los eventos, la gran mayoría, por supuesto, a excepción de la creación. Y su ubicación, al menos en una línea cronológica, lo ubica mucho antes de donde la veríamos aquí en el orden canónico. De manera que vemos cómo desde un inicio ya hay un principio tan importante de que esa sabiduría no se encuentra por méritos humanos, sino que se encuentra en el temor del Señor. Y eso viene a traer, por supuesto, una imposibilidad en las fuerzas humanas. ¿Cómo es que entonces hablamos de una disciplina? ¿Cómo es que hablamos de cada uno de estas maneras, acciones diligentes, donde el hijo debe recibir, escuchar, guardar, inclinar, buscar, escudriñar? Vean conmigo el versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová, el temor de Yahweh, y hallarás el conocimiento de Dios. Vean cómo ahí no es el propósito. Entonces, después de tanto esfuerzo y tanta disciplina, te ganarás el amor de Dios, porque lo mereces. No. Básicamente lo que nos está diciendo es, tus ojos van a ser abiertos. Porque si genuinamente, en esa humildad, tú reconoces tu incapacidad y te das cuenta de aquello que realmente es valioso, confiando y entendiendo las palabras mías, dice Salomón a su hijo, entonces tus ojos genuinamente van a ser abiertos. Porque esta palabra que te estoy dando va a guiar tu alma a poder entender, llevarte tus rodillas y hacerte ver que es el temor del Todopoderoso, del Dios vivo y verdadero, de Yahweh, que ahí está la inteligencia, la sabiduría, y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quién a entender eso? El Hijo. El Hijo. Es muy interesante que la palabra conocimiento ahí en el versículo 5 se refiere a un conocimiento adquirido a través de una relación cercana, íntima con Dios. En completa armonía con lo que leemos en Jeremías 9, versículo 24. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero. Dice Yahweh, dice el Señor. Vemos que esa disciplina realmente es coronada en un conocimiento de Dios, pero no por los méritos, sino porque esa disciplina realmente está anclada en una humildad, en un reconocer que, hermanos, que yo no puedo, por eso necesito recibir, que yo no sé, por eso necesito aprender, que yo no puedo, por eso necesito ser guiado, que he fracasado, por eso es que necesito inclinar mi voluntad, someter mi voluntad y darme cuenta de que hay un tesoro el cual debo perseguir y es mucho más valioso que la plata, que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y eso se encuentra, por supuesto, en el temor reverente y verdadero de nuestro Señor. Un estudiante reconoce que necesita aprender. Un discípulo sigue a su maestro porque sabe que necesita ser instruido. El hijo necesita entender que requiere de Salomón, requiere de su padre. Y esas palabras
inspiradas por Dios para poder guiar su vida y llevarlo al punto de poder entender verdadero conocimiento e inteligencia. Y es precisamente ahí, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, donde nos damos cuenta que está esa meta, como que llega a su lugar, pero no es todo. Porque como estamos viendo desde un inicio, vemos la segunda cara, la otra cara de la moneda, que es la dependencia. Esa dependencia, versículo 6, que nos lleva a entender que de Yahweh, de Él proviene la sabiduría. Vean conmigo ahí el versículo 6. Él da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, esa disciplina y esa necesidad por aprender abre tus ojos de manera que puedes ver que solo puede venir de Dios. La sabiduría solo puede venir de Dios. Lo vemos en la vida de Salomón, lo vimos en los escritos de Pablo, en Efesios capítulo 1, y lo vemos en Santiago también. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y por supuesto, boca en un sentido antropomórfico para representar la comunicación de Dios, para representar lo que está transmitiendo. Tanto la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia vienen de Dios. Y nuevamente, Bruce Waltke menciona cómo vemos esta transición o este camino. Y dice él, las palabras de Salomón, versículo 1, dan sabiduría y entendimiento, versículo 2 y 3. Y la sabiduría y el entendimiento proveen conocimiento de Dios, versículo 5. Y la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento provienen de la boca de Dios, provienen de Dios mismo, versículo 6. Los ojos son abiertos. Alguien enciende la luz de ese cuarto oscuro y permite apreciar que dependemos enteramente de Él. Que el Hijo depende enteramente del Dios vivo y verdadero, del Señor, de Yahweh. Vean ahí el versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos y Él es escudo a los que caminan rectamente. Salomón le dice a su hijo, mira, es momento de que puedas ahora sí admirarte del poder, de las perfecciones, de los atributos gloriosos del Dios de Israel. Él es quien provee de sana sabiduría a los suyos. Profundizando lo que vemos en el versículo 6, es Dios quien reserva esa sana sabiduría para los que le pertenecen. Él es un escudo para los que caminan rectamente, Deuteronomio capítulo 33, 29. Es algo tan cercano al pueblo de Israel el ver y apreciar que Yahweh es su escudo. Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. A los que caminan en integridad, vemos ahí en el versículo 7. Él es escudo. Versículo 8. Él es el que guarda las sendas del juicio, las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Aquí vemos una palabra interesante, ¿no? Preservar, guardar. Él es el que se encarga de guardar a aquellos que actúan justamente. Los que andan caminando por esas veredas del juicio, de justicia. Es decir, Él protege los caminos por donde van a andar los suyos. Él aprueba ese camino. Y Él preserva las veredas y el camino, el caminar, el andar de los suyos. Él mira diligentemente, mira atentamente. La palabra santos está ligada al amor fiel, al amor misericordioso de Dios por los suyos. Y es que si nos damos cuenta, hermanos, en el Salmo 119 tenemos varias indicaciones, y recientemente he estado enseñando esto en la escuela dominical, pero hay tantas referencias al camino. Y es que el salmista entiende y dice, yo te manifesté mis caminos, Salmo 119, 26. Y él dice eso porque el salmista dice, quita de mí el camino de la mentira. Porque yo quiero correr en el camino de tus mandamientos, versículo 32. El salmista dice el versículo 33 del Salmo 119, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, versículo 35.
Un camino, les decía yo a los hermanos este domingo pasado, un camino está trazado, no para ser un adorno, ¿verdad? No se construyen grandes carreteras para que la gente se siente en una silla y empiece a admirar qué bonitas carreteras. No, la carretera está ahí para que pueda ser transitada. El camino está ahí para que pueda ser andado. Y saben que los santos, los hijos, saben que son llamados a andar por esas veredas, a andar por esos caminos. Pero como acabamos de ver aquí en el versículo 7, el hijo, los santos saben que en su caminar hay alguien que está mirando atentamente, que está diligentemente, cuidadosamente, cuidando su andar. Pero esto porque, como lo hemos visto en los primeros versículos, el hijo diligente sabe que debe actuar, que debe caminar, que debe ponerse de pie. Porque la diligencia, porque la búsqueda de la sabiduría, como lo hemos estado viendo, implica una disciplina. Él guarda los suyos. Por eso es que en Proverbios capítulo 3, versículos 21 al 24, podemos ver que aquel que anda sabiamente, dice versículo 23, andará con seguridad por su camino y no tropezará a su pie. Cuando te acuestes no tendrás temor, y si te acostaras, serás dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Muchas veces ignoramos estas preciosas verdades del libro de Proverbios, porque una comunión íntima, una relación cercana, permite que puedas andar rectamente y al andar no dejar de meditar en quién es tu Padre, en quién es tu Señor, en quién has confiado, a quién estás obedeciendo. Y esto armoniza perfectamente con lo que leímos en el Nuevo Testamento, con lo que leemos a lo largo de la Escritura. Somos guardados por el poder de Dios, todas las cosas ayudan para bien. Romanos capítulo 8, 1 Pedro capítulo 1, el que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Será fiel en completarla. No hay nada que salga de su control. La sabiduría divina, aquello que está recibiendo, ese entendimiento, esa dependencia, permite que la persona, que el hijo pueda ver que hay alguien que está en control de las situaciones, que no es el hijo el que tiene el control. No es el hijo el que va manejando, sino que hay alguien que tiene el control. No somos nosotros, no es el hombre, no es el hijo quien tiene la última palabra, sino que la sabiduría divina nos lleva a rendirnos ante el poderoso y soberano poder de Dios. Versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Otra vez, serás testigo de cómo el Señor abrirá tu entendimiento. Serás testigo de cómo entenderás finalmente aquello que es justo, aquello que realmente es bueno, aquello que realmente es correcto. ¿Dónde más es que escuchamos acerca de los caminos, acerca de las sendas justas? ¿Dónde más es que leemos de un buen pastor que lleva con su cayado dirigiendo a sus ovejas a pastos verdes para que puedan ser apacentados? Y a diferencia de las sendas torcidas o las sendas de muerte que vemos ahí en Proverbios capítulo 2, versículo 15 y 18, el que anda en sabiduría y que genuinamente rinde su voluntad y de manera diligente busca y procura la sabiduría divina, está apartado de esos caminos y ahora entiende, comprende aquello que es justo y verdaderamente bueno. Es decir, es amoldarse a la voluntad de Dios, es aplicar la justicia y vivir de una forma honrada y agradable. En otras palabras, tendrás una perspectiva de la vida distinta y ya no andarás con tanta ligereza pensando y decidiendo qué es justo y qué no es justo, qué es bueno, qué es equitativo, qué es correcto. No, eso ya no tendrá lugar porque tu opinión no tendrá más el control de todo, sino que la luz de Cristo habrá brillado en tu corazón, la luz de Dios habrá brillado en el corazón, de manera que
en Cristo, quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, puedan traer verdadera inteligencia y entendimiento al caminar. Y eso lo vemos nuevamente cuando la palabra de Dios es la que está obrando en el corazón. Cuando el Hijo comprende que es la palabra de Dios la que está viniendo a su vida, cuando entiende que está sometiéndose a algo mucho más importante y relevante. Pero otra vez, eso implica una diligencia y un sometimiento y un entendimiento de que necesita ayuda. Versículo 10, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Esta sabiduría nuevamente la divina y la verdadera. Cuando entra al corazón, un cambio en el corazón es requerido. Una vez que esta palabra, esta sabiduría entra, todo cambia. Al mencionar corazón y alma en este versículo 10, nos damos cuenta que estamos hablando de lo más profundo, de lo más preciado dentro de la vida del hombre, del interior del Hijo. Esto será grato, será un deleite, porque la sabiduría entrará ahí. Porque ya no habrá lugar para algo más. Porque los anaqueles, los estantes, los libreros, ya no estarán llenos de pensamientos humanos, de obras humanas, sino que estarán siendo llenados. ¿Por qué? Por el consejo divino, por la palabra de Dios. Versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Nuevamente dos acciones sumamente importantes que vienen a hablarnos de ser preservados, de ser guardados, de ser cuidados. Ambas palabras nos deben llevar a pensar y a darnos cuenta. Tú no te encargas de eso. Hay alguien más que está en control. Tú vas a ser guardado, tú vas a ser preservado. Tu prioridad es otra. Y es seguir el camino de los mandamientos míos, dice el Padre. Hijo mío, estas palabras, esta inteligencia, esta sabiduría vendrán y guardarán tu andar, tu caminar. ¿Por qué? Porque te guiarán a voltear tus ojos al cielo. Tus ojos realmente encontrarán un descanso, porque ya no estarán buscando encontrar satisfacción en otras cosas. Tu oído finalmente podrá encontrar algo que realmente va a traer dirección, consuelo y verdadera paz. Cordura. Hablamos de discreción, hablamos de cordura para tomar buenas decisiones. En otras palabras, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros buscando tomar buenas decisiones? Pues la respuesta la vemos aquí, ¿no? Y se nos repite en muchas ocasiones. Ser estudiante de la palabra. Salomón le dice a su hijo, si lo que anhelas es cordura y una habilidad para ser discreto, se nos habla de esta discreción, se nos habla de tomar buenas decisiones, bueno, es necesario que estés lleno de verdadera inteligencia, sabiduría. Esta inteligencia, este entendimiento te protegerá, te preservará. En otras palabras, es Yahweh, el Señor, quien a través de su palabra continúa no solo dirigiendo, hermanos, fortaleciendo, cuidando y guiando los pasos de quienes, de los suyos. Lo veíamos en el versículo 7, de sus santos. Es el Padre escribiéndole al Hijo. Es el Padre escribiéndole al Hijo y haciéndole ver la importancia de sus palabras. No son proverbios cualquiera, no son dichos sabios al azar. Palabra de Dios. Directamente ligada, directamente dirigida al Hijo, pero que proviene del cielo, no de la sabiduría humana. Por eso es que vemos a lo largo de estos versículos como una y otra vez nos damos cuenta de la obra sobrenatural de Yahweh, el Dios de Israel, el Señor. Mientras el mundo continúa afirmando y llenando y saturando todos los medios de comunicación, porque si uno entra
a las redes sociales, uno podrá encontrarse que ahora hay expertos de todo. ¿Quieres aprender a hacer algo? Pues checa en internet. Y conforme comienzas a checar en internet, te vas a dar cuenta que las recomendaciones que empiezan a aparecer te van a estar ligadas a eso. Y parece ser que hay alguien que te empieza a conocer los gustos, ¿verdad? Y empieza a presentarte esto y este contenido, y empiezas a conocer gente y escuchar el consejo de esta tierra, el consejo de este mundo, de los expertos. Empiezas a escuchar a jóvenes de 20, 22, 18 años con miles, millones de seguidores. Y uno puede ser tentado de escucharlo porque le está yendo muy bien. Mira cómo están ganando, mira cómo le está yendo, mira cómo está prosperando, mira cómo... Eso es lo que el mundo está gritando hoy. Y la edad no tiene importancia, ¿verdad? Porque luego vemos gente también de diferentes edades obteniendo toda esta cantidad de seguidores, este nivel de éxito. Salomón le dice a su hijo, no se trata de tu esfuerzo, de tu persistencia, de tu perseverancia ahí. Se trata de una disciplina diligente que te lleva a tus rodillas y a ser humillado y a entender que necesitas aprender. Pero no alimentarte de cualquier fuente, sino de mis palabras. Y es por eso que al buscar la sabiduría verdadera, hermanos, apreciamos estas dos caras de la moneda. La disciplina diligente y la dependencia divina. El entender que ambos van de la mano. Uno persevera porque sabe que hay otro más grande que está en control, que nos preserva. Y sin duda, más de uno aquí ya habrá notado que es esta misma realidad que vemos en el Nuevo Testamento con respecto a la salvación. Una búsqueda de la sabiduría divina inevitablemente lleva una vida piadosa que honra a Dios. El Hijo es llamado a perseverar, sabiendo que el Señor es quien lo va a preservar. Y de igual manera, hermanos, que Dios sea glorificado en nuestro diario vivir. Que podamos anhelar, que podamos buscar, que podamos procurar conocerle a través del consejo de su palabra. Que a esta palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, podamos atesorar, guardar, recibir, que ante esta podamos inclinar el corazón, de manera que podamos honrarle y glorificarle con todo lo que somos, con todo lo que somos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque en tu bondad, Señor, porque en tu gran amor permites que podamos estudiar tu palabra, que podamos reconocer y darnos cuenta de el consejo que proviene de ti, que trae verdadera sabiduría a la vida del hombre. Permite que nuestras vidas genuinamente puedan ser recordadas día con día a la luz de tu palabra, de la importancia de vivir de manera diligente, humilde, atesorando, guardando, recibiendo y viviendo a la luz de tus mandamientos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.